Soy Dimas Rosa y estoy desde Santa Marta, Colombia, frente al Mar Caribe. Muy contento, muy entusiasmado con este curso que se ha organizado. Quizá primer evento oficial de actividades fuera de nuestro encuentro de YICAM, de nuestro grupo de Centroamérica y del Caribe. Quiero agradecer al doctor Jorge Martínez por su especial invitación a compartir aquí con él, y tendremos más sorpresas porque van a venir más invitados a este curso. Agradecimiento a MD Pharma, que de una manera realmente desinteresada, y que sea el momento para decir que no hay conflicto de interés en la presentación de este tema. Muchas gracias por patrocinar este tipo de eventos para que lleguen a todos, y obviamente a la Universidad Autónoma de Centroamérica, a la Facultad de Medicina, quienes estarán avalando este curso, lo cual nos da muchísima importancia, y muchísimas gracias a todos los compañeros de YICAM por el apoyo. Hoy es la segunda presentación después de esa maravillosa anterior presentación del doctor Jorge Martínez. Vamos a hablar un tema básico de microbiota. Todavía no vamos a entrar a la parte clínica en la conferencia de hoy. Vamos a hablar de la composición de la microbiota. Vamos a hablar qué es un género, qué es una especie, qué es una cepa, y entender cómo sucede todo eso y cómo estamos organizados nosotros con nuestra microbiota. Lo primero que hay que decir, que ya lo veíamos en la primera presentación, es que nuestro cuerpo está lleno de una miríada, miles de millones de microorganismos. Para ser más exacto, estamos hablando de 10 a la 14 microorganismos que tenemos en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en nuestro tracto gastrointestinal. Y me voy a retroceder un poquito en el tiempo para tratar de entender cómo sucedió este matrimonio tan interesante entre microorganismos y el ser humano. Nos retrocedemos 4.600 millones de años, el origen de la Tierra. Pasan 1.000 años sin ningún tipo de vida sobre el planeta, y hace 3.600 millones, de pronto en otro slide van a encontrar que dice 3.800 millones aproximadamente, aparecen los primeros seres vivos en este planeta. Y los primeros seres vivos fueron las bacterias. Aparecieron antes que cualquier otra cosa, pasaron muchas cosas después, muchísimos años, apenas hace unos 500 millones de años, no miles, estamos hablando de bacterias hace 3.600, 3.800 millones de años, y hace 500 años, 500 millones de años aproximadamente, aparecen ya seres más complejos. De ahí en adelante pasaron muchas cosas, aparecieron los dinosaurios, se extinguieron los dinosaurios, y solamente hace 300.000 años, bueno, hace 4 millones de años aparece el Australopithecus, el africens, que era lo más parecido al ser humano. Hace 300.000 años aparece el Homo sapiens, pero el hombre moderno, como lo conocemos hoy en día, aparece solamente hace 120.000 años. Es decir, estamos tal como lo dicen, en el último día de la creación. ¿Y cuál es la importancia de entender eso? Vamos a ir pintando de a poquito las ramas del árbol de la vida, como lo conocemos hoy en día, y aparecen entonces primero las bacterias, y luego aparece esto que se llaman las arqueas. Tranquilos, vamos a hacer claridad ahorita qué son las arqueas, y solamente mucho más adelante aparecen los eucariotes, y dentro de esas tantas ramitas de los eucariotes aparecen los animales. Lo cual quiere decir, con estos dos slides que acabo de presentar, que la evolución de todas las formas de vida complejas se han producido siempre en asociación con las bacterias, que son las primeras formas de vida sobre la Tierra. El holobionte evolucionó, hablamos de holobionte cuando hablamos de este Homo sapiens, que porta representantes de todas las ramas del árbol de la vida. El animal, que es el Homo sapiens, más los protozoos, más los hongos, más las arqueas, más las bacterias, más los virus, que conforman la microbiota en conjunto. Esto lo llamamos holobionte, también le decimos simbionte, pero a mí me encanta el holobionte porque es que nos incluye absolutamente todas las formas de vida
sobre nuestro organismo, sobre este Homo sapiens. Y esa microbiota primordial se ha transmitido de generación en generación a través de dos mecanismos básicos, la lactancia materna y el parto vaginal. De esa manera se garantiza que tenemos la conservación de la huella filogenética, que estas bacterias que nosotros portamos, estos microorganismos que nosotros portamos, son idénticos, o por lo menos siguen la trayectoria, o por lo menos han evolucionado a partir de una microbiota primordial, conservándose una huella filogenética de estos microorganismos en los seres humanos. Aquí quiero hacer un pare y un paréntesis porque a veces hablamos procariotes, eucariotes, arqueas y todos nos damos por entendido y se nos olvidan y se nos confunden algunas cositas. Entonces, los que tenemos más de 50 años, entonces nos confunden algunas cosas y por allá en el colegio en alguna época nos dijeron que existían los tres reinos, que eran el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Nada más cercano a la mentira que se definían de esos tres reinos y yo estoy pensando que nunca jamás existieron, pero así nos lo hicieron aprender. Y después duramos mucho tiempo hablando de procariotas y de eucariotas. Entonces, vamos a aclarar porque cuando uno no maneja mucho el tema y está frente a pacientes, se le olvida cómo era que eran las procariotas. Esas son las de una sola hilita y las eucariotas de dos y esos son los reinos, son los superreinos y demás. Bueno, entonces vamos a hacer una claridad aquí. Los procariotes estamos hablando de microorganismos que son unicelulares, una celulita, mientras que los eucariotes son multicelulares. Pero eso no es así de fácil, porque es que las células procariotas en nada se parecen a las células eucariotas. Probablemente la una es la evolución de la otra. Entonces las procariotas, las células, estos organismos microcelulares no tienen núcleo, mientras que nosotros en nuestras celulitas sí tenemos núcleo. Tienen un solo ADN circular. Habitualmente está así enrollado como está representado en ese esquema, o tienen múltiples cromosomas como nuestro 46X o 46X, ya en el caso de los humanos. Nosotros tenemos organelos aquí pegados a la membrana, pero los procariotes no lo tienen. Y hablamos de ellos principalmente con las bacterias. Aquí a la derecha está como el tamaño, las células de los eucariotes representados en rojo. Son más grandecitas, las procariotas son más pequeñas y hasta que llegamos acá al tamaño de los átomos. Y el otro término que estamos aprendiendo es arqueas. Y bueno, las arqueas no son como bacterias, o son procariotes o son eucariotes. A nosotros se nos confunden cuando nos hablan con arqueas, porque este es un término que realmente apareció en el año de 1990. Ya llevábamos varios años ejerciendo nuestra medicina cuando esta definición apareció y nos desbarataron aquel mundo de los procariotes y las eucariotas. Y entonces aparece un nuevo grupo de unicelulares que al principio interpretábamos como bacterias, como un tipo de bacterias diferentes. Y entonces decíamos que eran las arqueobacterias y que los procariotes se definían entre arqueobacterias y las eubacterias, por decir cuáles eran las verdaderas y cuáles no. Pero de acuerdo a este autor, en el año de 1990, aparece y nos cambia todo el panorama y aparecen estos organismos unicelulares que hoy en día algunos siguen considerando procariotes. Después de la explicación yo les voy a decir por qué no estoy de acuerdo con eso. Y lo siguen agrupando con los otros. Entonces, estas son fotografías reales de arqueas que a diferencia de las bacterias, tienen algunas diferencias que son como bastante rebuscadas porque uno las pudiera mirar, excepto porque tienen unas formas muy raras, muy particulares, tienen diferentes características. Entonces, por ejemplo, en las membranas, los enlaces que utilizan son diferentes. En las arqueas son éteres y en las bacterias son ésteres. Los tipos de lípidos que se forman en la membrana también. La membrana bacteriana tiene una capa bilipídica lado a lado, mientras que en las arqueas es monolipídica.
la, el aparato de transcripción, cómo transmiten la información de las funciones y la síntesis de proteínas, se parece más a las eucariotas, utilizan un mecanismo de RNA mensajero más parecido a las eucariotas y no tanto a las bacterias. Les estoy señalando solamente las diferencias de estos gráficos. Las arqueas tienen la capacidad de producir metano, las bacterias no. Una característica importantísima de las arqueas es ninguna es patógena. Ninguna ha demostrado que produce enfermedades en los humanos. Las paredes celulares no contienen peptidoglicano, que es una componente bastante importante y por lo tanto no forman esporas. Las esporas que son muy resistentes tienen muchísimo peptoglicanos encima. Entonces, aunque se nos parezca mucho y para algunos siguen siendo bacterias y un poquito bacterias diferentes, tenemos que las arqueas son una cosa y las bacterias son otra cosa. Y los que insisten en dividirlos en protozoarios, incluyendo allá las arqueas y las bacterias, y por el otro lado los eucariotes, por las características que estamos diciendo que no tiene ningún sentido agruparlas como procariotes. Este es el árbol actual, tal como quedó después de esa publicación de los años del año 90, donde aparecen primero las bacterias, esto aparece así evolutivamente tal cual, luego aparecen las arqueas y aquí están los eucariotes. Acá dentro de estos eucariotes están las plantas, están los hongos, están los animales, están eh, los protozoos, las amibas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas representan este árbol de la vida, así como lo concebimos hoy en día, representa de alguna manera los brazos de los cuales salen cada uno de los microorganismos que portamos nosotros en nuestro cuerpo. Y antes de que me pregunten dónde están los virus no se consideran dentro del árbol de la vida, son moléculas que aunque son capaces, o por lo menos son capaces de inducir a las células a sintetizar proteínas, no hacen parte del árbol de la vida, no han tenido esa evolución ancestral como si lo han tenido las bacterias, las arqueas y los eucariotes. Aunque existen corrientes actualmente que se debe aplicar una cuarta rama aquí para incluir a los virus. Eso todavía no existe. Por lo tanto, los virus son entes apartes a estos tres. De tal manera que en esta coevolución del holobionte, tenemos una firma microbiana en nuestro genoma humano. El genoma es la colección de todos los genes que tenemos en un organismo. Y veíamos en la presentación anterior del doctor Martínez que cuando tenemos representación de genomas de diferentes microorganismos que están juntos, ya sea en el cuerpo, en el suelo, en la playa, en el mar, en el bosque, eso lo llamamos metagenoma. El solo genoma humano, sin incluir el genoma de las bacterias, tiene antecedentes ancestrales evolutivo hasta de un 65% de microbiano y solamente un 6% es como nuevo de primates. Estas microorganismos hoy en día conviven nosotros gracias al diseño de un sistema inmune que tiene cerca de 500 millones de años, que aprendió a diferenciar las bacterias benéficas de las bacterias malas, que nos hacen daño. Las buenas noticias es que el 99.4% y tantas de las bacterias existentes en todo el planeta son benéficas. El porcentaje de las bacterias patógenas es ínfimamente menor, menos del 1%, a las bacterias benéficas. Estos microorganismos, porque recuerden que no solamente estamos hablando de bacterias, sino de representantes de otro tipo de microorganismos, están distribuidos en diferentes partes del cuerpo, pero fíjense que todos están en interfase, están en piel, están en boca, están en genitales. Ya estamos empezando a conocer un poquito los de pulmón, pero sobre todo en el tracto gastrointestinal. Y dentro del tracto gastrointestinal, la mayoría se ubica en el colon, en el intestino grueso, donde hay por lo menos un par de cientos
de filotipos diferentes representados, y esto lo vamos a insistir sobre ello, en Firmicutes, en Bacteroidetes, Actinobacterias, Proteobacterias y otras cosas. Esta es la manera como los encontramos en el intestino. Este es un slide que no falla en mis presentaciones durante los últimos años, y creo que ahí va a estar durante muchísimos años más, que es una fotografía electrónica del epitelio intestinal de ratón, donde vemos aquí arriba a la izquierda la presentación en diferentes colores de los microorganismos, pero aquí están coloreadas principalmente las bacterias que están allí, y se ven en amarillo verdoso los firmicutes, en rosado, en fucsia los bacteroidetes, la capa de moco, los enterocitos. Aquí se alcanzan a ver algunas células caliciales, y aquí detrás un ejército de células conformadas por linfocitos, células dendríticas, macrófagos, etcétera, 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 que nos ayudan a convivir de manera armónica con estas bacterias. Nuestra misión hoy es descifrar qué es lo que hay aquí arriba a la izquierda, y tratar de entender qué es lo que tenemos allí. Después ya entendimos un poquito en la presentación anterior cómo se estudian a través de la genómica, la metagenómica y de otros medios de estudio que mientras tuvimos solo cultivos nos costó bastante trabajo. Entonces, para entender un poco estos nombres raros que por ahí se me han ido saliendo, lo primero que hay que recordar es cómo se clasifican los seres vivos en todos los seres vivos. Y hay unas categorías taxonómicas, es decir, así como en algún momento hablábamos de dominio, de reinos o de superreinos, hoy en día lo que utilizamos es dominio. Y ya lo dijimos, no hay sino tres dominios: las bacterias, las arqueas y los eucariotes. Luego vienen los reinos, luego vienen los filos o divisiones, las clases, las órdenes, familia, género, y hasta que finalmente, bueno, casi finalmente, llega la especie. La especie aquí, ya el asunto está tan unificado que nosotros nos referimos a una especie cuando dos organismos de la misma especie son capaces de reproducirse y producir descendencia. Si eso no puede suceder en las especies, estamos hablando probablemente de géneros o familias diferentes. Hay que tener en cuenta que esto tiene, todo lo que estoy diciendo tiene paréntesis, todo lo que tiene postdatas, y aclárese porque también hay diferentes tipos de reproducciones y no todos necesitan apareamiento de dos. Pero lo más importante es entender esto. Dominios solamente tenemos tres, luego viene el reino, los filos, y hasta aquí más o menos hablamos claro. Y luego cuando nosotros hablamos, en especial de las bacterias, de los parásitos, ya utilizamos la denominación binomial que nos habla de género y especie. Género Escherichia, especie coli, Escherichia coli; género Entamoeba, especie histolítica, Entamoeba histolítica. Pero además de eso, hay otro tema que es importante que quede claro, porque hablando de microbiotas, más adelante vamos a hablar de probióticos, hoy no vamos a hablar de probióticos. Tenemos una clasificación que va un poco más allá de la especie, un rengloncito más abajo de la especie, que es a lo que nosotros denominamos las cepas. Y para nosotros es muy importante entender este concepto, porque si bien las primeras clasificaciones que se han hecho con tecnología de generación siguiente, como la identificación del 16S del RNA, este nos es capaz de llevarnos hasta la clasificación por especie, más no nos da la cepa. Y luego las otras técnicas que también se hablaron, como la shotgun, que tiene la capacidad de detectar pequeños fragmentos de DNA, y con una secuencia relativamente corta, saben a quién se le cayó ese DNA, saben a quién se le cayó ese cabellito, y son capaces de identificarlo por cosas muy corticas que se hacen. Esas son las tecnologías que hoy en día nos han llevado a la clasificación por cepa, y esta es una foto que simplemente es decorativa, pero
Fíjense que hay un crecimiento de diferentes cosas allí y pudieran ser diferentes especies, pero pudiera ser la misma especie, pero no todas son iguales. Entonces, pueden haber diferentes cepas. ¿Qué es una cepa? Son microorganismos que son de una sola especie, pero que son descendientes de una única célula y que se ha propagado clonalmente. Una celulita se volvió un montón de células. Todas las células hijas son exactamente iguales a las células madre, tienen exactamente el mismo material genético. Luego, entonces, toda esta descendencia, toda esta expansión clonal de células hacia abajo tienen las mismas características fisiológicas que tiene la célula madre. Es probable que si esta misma especie crece en algún otro momento, bajo otras condiciones, bajo otra situación, en otro clima, en otra latitud, es probable que tenga alguna modificación de genes que pueden pasar desapercibidas, pero que las hace diferentes. Entonces, como lo decíamos, comparten un mismo pool genético. Todas las microorganismos de una misma cepa son 100% idénticas genéticamente. Por eso, más adelante, cuando hablemos de probióticos, estamos entendiendo ahora por qué es tan difícil que existan dos probióticos de diferentes marcas, de diferentes laboratorios, que dicen tener lo mismo, pero que muy probablemente no son iguales si no han sido cultivadas a partir de esa primera célula original. Muchas de estas diferencias a veces solamente son detectables por biología molecular, pero esto se traduce en características diferentes. Entonces habrán unas que son resistentes a los antibióticos y otras que no, siendo de la misma especie. Existen hoy en día casas de colección tipo para las que son obligatorios registrar cualquier microorganismo con fines de estudio y con fines de patente para almacenarlos y mantenerlos clasificados y que estén a la mano y al alcance de los investigadores en los momentos que se hacen estudios. La atribución taxonómica, las características taxonómicas de cada cepa en estas casas de colección está garantizada. Existen muchas, ya existen cientos de estas casas, pero quizás las más famosas que vamos a ver también más adelante en las marcas de los probióticos son la ATCC, que hay un error, es ATCC, que es la americana, la DSM la alemana, la CNSM la francesa, la CST la española, en la Universidad de Valencia, España, y etcétera, etcétera. Entonces, es importante que para nuestro tema de microbiota no solamente vamos a llegar a esta especie, sino que también vamos a insistir mucho en el tema de las cepas. Entonces, a raíz de lo que hemos dicho, esto es lo que porta nuestro organismo en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Ya hay muchas cosas. Y esta es la manera más fácil de representar un árbol, como cuando uno intenta hacer la genealogía familiar, se da cuenta que si empieza en una hoja de Excel, cuando va más arriba, arranca con dos papás, pero después lleva 16 tatarabuelos, entonces le queda muy difícil hacerlo así. La mejor manera de representarlo es circular. Por eso estos árboles están representados así. Es un gráfico muy importante. Mm, Tomen en cuenta la referencia y me pueden escribir a mi correo, al de Jorge, y le podemos hacer llegar esto para que lo analicen con calma. Pero hay que tener en cuenta que la microbiota de cada persona, aunque tiende a ser similar, no es estable. Ni siquiera es estable el mismo día, y ya lo vimos también en la presentación anterior, no es exactamente igual al momento del nacimiento que más adelante. Por acá tenemos más bifidobacterias, por acá ya no existen tantas bifidobacterias, y depende de las alteraciones que se hayan tenido, de la geografía, de la dieta, de la utilización de medicamentos, del parto. Esa va a estar modificada por eso. Más sin embargo, tenemos un núcleo con identidad filogenética que nos hace similares, aunque cada ser humano tenga una diferente. Tenemos aproximadamente 38 millones de células microbianas dentro de nuestro
microorganismos que comparadas con nuestras células humanas representan el 90%. En los primeros estudios del MetaHit en el año 2010 se hablaban de 1000 y 1150 especies bacterianas prevalentes y cada individuo tenía de esas 1150 160, es decir, uno tiene 160, el otro también tiene 160, pero no son exactamente las mismas. Y entre toda la población, entre 1000 y 1150 especies diferentes. Los estudios más recientes ya están hablando de 10.000 especies diferentes. Y si hablamos de genes, el asunto es peor todavía. Tenemos 27.000, 30.000 genes humanos, con algunos que se le han ido sumando con el paso de los años. Al inicio, el MetaHit describió 3.3 millones de genes microbianos, pero estudios posteriores han mostrado que pueden ser fácilmente el triple de estos gérmenes, lo que hace que nuestro contenido genómico humano sea del 99% comparado con, sea del 1% comparado con el 99% de los microbianos. Y bueno, después de tanta cháchara, ahora sí vamos a decir qué es lo que tenemos. Bacterias, sí, claro que tenemos bacterias. Y tenemos un bacterioma que voy a detallar un poquitico más adelante, pero quiero recalcar que también tenemos hongos. Los hongos son muy importantes. Eh, son principalmente del filo de las ascomicotas. Tenemos mucha cándida, tenemos mucha cándida. Todos saben que nosotros vivimos con las cándidas. Cuando la cándida crece de manera exagerada, sobrepasa la capacidad del organismo, junto a una microbiota alterada y hay un desbalance de ellos, se produce una disbiosis con crecimiento de cándida y se produce esta situación que todos conocemos como infecciones oportunistas. Saccharomyces tenemos montones, Aspergillus, Malacesias y algunas basidiomicotas. Los parásitos en nuestros tercer mundo, en nuestras zonas vulnerables, menos favorecidas, todavía nos siguen dando grandes problemas de salud, pero sabemos que tienen un papel importantísimo, sobre todo lo que tiene que ver en el control de alergias y de modulación del sistema inmune. Y ojo que de pronto van a venir manejos más adelante que incluyen este tipo de microorganismos. Bueno, estos ya no son microorganismos, son macroorganismos. Ahí tenemos nematodos, ascaris, tenias, fasciolas, esquistosomas y los virus. Virus, ya lo dijimos, son un cuento aparte, son una historia completamente aparte. Estas son unas moléculas que tienen la capacidad de vivir, de controlar de una manera selectiva, excluyente sobre las membranas de algunas bacterias y determinan de manera muy importante la composición de la microbiota. Vivimos con muchos de ellos en absoluta armonía en nuestro organismo, principalmente en el intestino. Los principales, los caudovirales, y también algunos microviridaes. Entre todos estos conforman nuestra microbiota, nuestro microbioma, y no están allí las arqueas, porque las arqueas sí que han sido difíciles de identificar, pero cada día encontramos que juegan un papel muy importante. Tenemos algunas arqueas que, por ejemplo, están ausentes, absolutamente desaparecidas en los niños desnutridos, mientras que están en una cantidad balanceada en niños bien nutridos, lo cual nos pone a pensar que hacia el futuro a lo mejor vamos a trabajar con arqueas en el problema de la desnutrición. En este estudio lo que intentaron hacer es ver qué tan similar son las bacterias, las comunidades ya un poquito más bacterianas en el intestino de las personas, y utilizan estos gráficos de dos lineecitas que se llaman los gráficos de coordenadas principales, y utilizan una unidad que se llaman las SOTUS, unidades operacionales, que nos hablan de la similitud, nos llevan a numeritos la similitud de las comunidades bacterianas. Y entonces, si dos bacterias tienen el mismo OTU, pues son la misma bacteria y pertenecen, y si son similares, pues pertenecen a la misma comunidad bacteriana, y si son muy diferentes, pertenecen a comunidades diferentes. Analizaron las OTUs de 17 individuos para saber cuáles eran como las bacterias o los microorganismos que más se repetían. Y fíjense que a pesar de tener una huella filogenética, una identidad, solamente hubo un OTU
que se repitió en 16 de los 17 pacientes. Los más frecuentes se presentaban en 8 de 17 pacientes, y cuando uno comparaba con toda la población general, esto representa el 2.1% que comparten las mismas otus, pero que son muy frecuentes de encontrar. Para entenderlo de una manera un poquito más sencillas, estas otus se pueden graficar, se pueden puntuar y se le pueden dar estos mapas de calor como aquí, que decidieron ponerle rojo cuando aparecieron muy frecuente, cuando aparecieron en 16 de 17, o amarillo clarito cuando solamente lo encontraron en uno solo de ellos. Y encontraron estas comunidades bacterianas, y aquí tenemos los firmicutes, encontraron estas de acá. Aquí dentro de estas firmicutes está el Faecalibacterium praunici, que es bastante importante. Dentro de las actinobacterias, los más importantes son las bifidobacterias. Aquí encontraron mucho longum, y por acá están los bacteroidetes. En resumen, para ir terminando, voy a mostrarles las bacterias más frecuentes en nuestra microbiota y se los voy a clasificar por filo, por clase, por orden, por familia, por gen y por especie. Tenemos el primer filo, son las actinobacterias. El segundo, los firmicutes. Estamos hablando de muchísimas especies y de muchos filos, pero de los filos más importantes, casi siempre mencionan 4, y ahora se empieza a mencionar, ya hay un quinto. Los bacteroidetes, las proteobacterias y las verrucomicrobias. Esta verrucomicrobia es muy importante por esta bacteria que les voy a mostrar aquí abajo a la derecha, que es la que más se mucinífila. Dentro de las actinobacterias tenemos, por ejemplo, la Bifidobacterium longum, del que hablábamos ahorita, o el Bifidobacterium bifidum. Tenemos tenemos las corinibacterias. Dentro de los firmicutes tenemos el Faecalibacterium praunici, un microorganismo absolutamente benéfico para nuestra salud. Yo me atreví arbitrariamente a ponerle color amarillo al Clostridium, porque a veces casi siempre lo asociamos con problemas, pero también sabemos que nos traen muchos beneficios en otras situaciones. Los Ruminococcus, los lactobacilos, como el Lactobacillus reuteri, los enterococos, que también tienen doble papel, bastante patógeno, pero de algunos se utilizan como probióticos, los estafilococos, igual, y las prebotelas. Más abajito aquí, cuando hablamos de proteobacterias, entonces ya aquí sí no hay ningún amigo. Esto es puro Echerichia, Shigella, esta biófila que es bastante agresiva, los Helicobacter, y ya hablábamos de la Akkermansia mucinífera dentro del grupo de las verrucomicrobias. Los más frecuentes, pues sin ninguna duda, los firmicutes y los bacteroidetes. Las actinobacterias, ya lo mencionábamos también, en la infancia. Estas de aquí abajo, las proteobacterias, siendo tan malas, y a las que me atreví a ponerles el cuadrito rojo, casi siempre las identificamos como una firma microbiana de disbiosis. Son minorías, no están muy presentes, solamente son menos del 5%. En la tierra, en el suelo, encontramos 36%, en las plantas el 62%, en el aire está el 78%, en los océanos 58%, en los ríos que corren 62%, pero en el intestino humano solamente 4.5%. Entonces, cuando esto se aumenta, casi siempre está asociado a enfermedad. Quiero dejar hasta ahí. Más adelante vamos a hablar de las funciones de esta microbiota, y quiero recordar a este grupo que ha sido tan importante para mí, pero también para el desarrollo del conocimiento de la microbiota en la región, el Grupo de Investigación del Caribe y Centroamérica, con alrededor de una veintena de amigos en cerca de 10 países diferentes, y desde ya los estamos invitando para nuestro tercer encuentro, que va a ser en Antigua, Guatemala, en el 2025. Nuevamente agradecimiento a Medepharma y a la Universidad Autónoma de Centroamérica. Muchas gracias, nos estaremos viendo en una próxima reunión.